Compañeros, ¿qué tal su fin de semana? ¿Todo bien? Bueno, espero sinceramente que sí. Y antes de comenzar con el tercer video de este interesante tema de la aritmética, que son los números racionales, a nombre del canal de contenidos didácticos Isora Learning, les damos las gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y bien, empezamos. El tema de este tercer video de números racionales habla del método de reducir. Como vimos en el tema de propiedades de los números racionales, reducir es el conjunto de operaciones que simplifica una expresión. Esta propiedad es muy útil como método donde hallamos fracciones continuas porque nos permite expresar el cambio de un formato a otro formato equivalente, ¿sí?, sin que el valor de su cociente se altere. Bueno. Y la operación que reduce una expresión racional continua a su equivalente y viceversa se le nombra generatriz. Es decir, es una operación que puede ser expresada como fracción, ¿sí?, una expresión fraccionaria, o algún tipo de operación elemental como multiplicación en suma, que puede cambiar de un formato a otro, en este caso una expresión racional. El método de reducidas en las fracciones continuas pues se puede presentar de tres formas, ¿sí?, con tres generatrices, por supuesto. Tenemos un primer caso que nos dice que se puede reducir por máximo común divisor. Este método es reducidas por máximo común divisor, o MCD, todas con mayúsculas. Acuérdate que el mínimo común múltiplo es con minúscula, ¿verdad? Eso ya lo vimos en los videos anteriores. El caso 2, por primeras reducidas. Y el tercero, por últimas reducidas. Aquí esto nos da a entender que es algo que tiene que ver con un orden, que es primero y que es último. Bueno, vamos a regresar un poco a lo visto anteriormente en el video 2. Mira, aquí tenemos la expresión continua, ¿verdad? Entonces, tomando como referencia tu mano izquierda, esto es lo primero, ¿sí? El 3 enteros y lo que sigue del continuo de la fracción. Entonces se lee el primer término de la primera reducida, el segundo término de las primeras reducidas, el tercero, el cuarto y sucesivamente. Y cuando hablamos de últimas reducidas, pues tomamos la mano derecha y empezamos por el primero de la derecha, o sea, el de abajo, el último. En este caso, esta expresión que ocupa el lugar, ¿sí?, ocupa el lugar del denominador, lo estamos marcando, ¿sí?, es la última reducida, es el primer término de las últimas reducidas, el segundo de las últimas, el tercero y sucesivamente. Es una cuestión de orden, ¿sí? Entonces, en las últimas, pues el último es el primero y los primeros los últimos. Así está como tarareado, ¿verdad? Bueno, mira. Reducidas por máximo común divisor. Vamos a ver este primer caso, ¿sale? Este método se utiliza para cambiar el formato de una fracción impropia a continua. Ya sabemos que es una impropia y que es una continua, pero repitiendo, impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador, ¿sí? Y consiste en reducir la parte incompleta del cociente a una expresión de número entero, ¿sí?, utilizando su inverso multiplicativo como unidad adecuada. Entonces, ¿qué significa esto? Los números racionales también tienen un número que al multiplicarse da la unidad. Ese es el inverso multiplicativo. Este método se reitera hasta llegar al último residuo distinto de cero.
es decir, hasta llegar al máximo común divisor. Y vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Vas a decir que esto está trillado, pero bueno, para vean que coinciden los resultados. El ejercicio anterior, si recordamos, daba 124,39. Pues vamos a hacer de cuenta que no sabemos que 124,39 no sabemos el cómo expresarlo como una fracción continua. Así que vamos a hacer las divisiones. Bueno, vamos a hacer la división 124, que es el numerador, entre el denominador, que es 39. Vamos a hacerlo mentalmente. Sale, mira, bueno, una forma para mí, pero tú puedes acomodarlo a como se te haga más práctico. El 3 ocupa el lugar de las decenas y el 9 de las unidades. Entonces, 3 por 30 es 90 y 3 por 9 es 27. Y de ahí mentalmente haz de cuenta que creas un pizarrón en tu mente y pones arriba ese 90 y debajo el 27 y los vas a sumar, ¿sí? Unidades con unidades. El 90 tiene el 0 y el 27 tiene el 7. 0 más 7, pues es 7. Y de ahí te queda el 9 más ese 2, el 20 más el 90. Entonces, ¿eso cuánto te da? ¿Sí? 9 más 2, ¿sí? Es 11, pero como está en el lugar de las decenas, pues son 110. Y como tienes un 7 de la suma anterior, pues te da 117. 110 más 7, 117. Entonces, para la diferencia para que el 117 se iguale al 124, la diferencia es 7 unidades, ¿sí? A 117 le sumas 7, pues llegas al 124, por supuesto. Entonces, esta expresión queda como 3 enteros más 7,39. Pero ¿qué encontramos aquí? ¿Sí? Que aquí va a sobrar un residuo, no es entera la cantidad. Entonces, la cosa de esto es reducirla hasta que quede un entero, el último residuo quede distinto de 0. Cuando quede eso, entonces ya encontramos un entero en la fracción. ¿Por qué decimos que los cocientes están incompletos? Bueno, están incompletos por definición, porque acuérdate, un número racional es el número que expresa el cociente de dos enteros. No dice el cociente de una fracción con otra, de una raíz cuadrada con un logaritmo. No, el cociente de dos enteros. Pero aquí tú tienes esta expresión, aún no están completos los cocientes. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos el recurso, y lo vamos a marcar, de su inverso multiplicativo. ¿Sí? Aquí está, el inverso multiplicativo. Entonces es un número de tal manera que al multiplicarse por la fracción original de la unidad, pues simplemente los intercambios. Si te das cuenta, el que es denominador pasa a numerador y el que es numerador pasa a denominador. Entonces, como la multiplicación por fracciones ya sabemos que es directa, numerador a numerador, denominador, denominador, esto va a ser 1 porque te dan dos cocientes, pero dos cocientes donde se repite tanto el numerador como el denominador, y esos son unidades adecuadas. Entonces son unos por unos, pues es 1. Para no alterar la fracción, entonces dividimos por la misma expresión que le agregamos aquí, ¿sí? La misma expresión. Entonces, esto es una unidad adecuada. Entonces, como esta expresión sigue, no está completo el cociente, continuamos. Entonces te queda 39 séptimos. Hay que dividir el 39 entre 7. ¿Cuánto te da? 5 por 7 es 35. Para llegar al 39 faltan 4 séptimos. Igual el proceso es reiterativo, se repite, entonces no están completos, no hemos llegado a un entero, entonces a una expresión entera. Entonces
Aquí multiplicamos nuevamente por el inverso multiplicativo de esta cifra, por su inverso de esta cifra que es 7 cuartos, aquí va a ser 1, y acá para no alterarlo ponemos la división y te queda 7 cuartos de este lado. Igual, seguimos, la división 7 entre 4 cabe a una unidad y sobran 4 tercios. Se reitera el proceso. Lo ponemos esto como si fuera un numerador y acá debajo como si fuera es el denominador. Y se reitera, y se sigue el proceso, se reitera. Mira, entonces 4 entre 3, ¿sí? Cabe a una unidad, a un entero y sobra un tercio, ¿sí? Y se reitera aquí nuevamente el proceso. El multiplicativo de un tercio es 3 enteros, ¿sí? Al final te queda la división de 3 entre 1 a 3 y sobra 0 aquí. Aquí termina el proceso. Pero ¿qué nos dice de la división? El proceso de la división, pero ¿qué nos dice la teoría? El teórico de este tema dice que este método se reitera hasta llegar al último residuo distinto de 0. Es decir, hasta llegar al máximo común divisor, que nos trata de dar a entender esto. Esta expresión hasta aquí termina, pero el último residuo distinto de 0 es un tercio. Significa que el máximo común divisor de 124/39 es un tercio, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a sustituir para transformar en continua esta impropia? ¿Sí? Ya vamos hablando así como matemáticos, ¿no? ¿Sí? Para que esta impropia sea continua, pues nos fijamos qué hicimos. Miren, esta parte de aquí me permití marcar en rojo, ¿sí? Porque es este 3 más este con esta cantidad, aquí la tienes. Pero para no alterar el valor de la expresión, esto es una unidad adecuada. Si te das cuenta, en las fracciones, en las divisiones de fracciones, que son fracciones compuestas, los medios quedan como denominador y los extremos quedan como numerador. Pero independientemente, si se repiten los términos, esto va a ser 1, ¿sí? Porque arriba va a ser 39% y abajo 7 por 39. Va a ser una unidad. No alteras el valor de la fracción. Entonces, aquí para que no se altere este 739, ¿qué se pone? Pues lógicamente, pues 1 sobre 1, una unidad, para que pueda ser multiplicable la expresión y esté definido, ¿sí? Esté definida la multiplicación en ambos lados, tanto en el numerador como en los denominadores. Bien, esto ya no me preocupo, esto va a ser 1, pero abajo en la multiplicación término a término te queda 39 séptimos, ¿sí? Aún no nos queda una expresión entera, ¿sí? Entonces se sigue el proceso. Se hace la división, y ahora vamos hacia abajo. Ahora estamos aquí, ¿sí? Se hace la división. 39 entre 7 cabe a 5 enteros y sobran 4 séptimos, que es esto que tenemos acá. ¿Sale? Pero igual siguen los cocientes incompletos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Le metemos el inverso multiplicativo, ahí está, esto, el inverso multiplicativo como unidad adecuada, y aquí estamos, mira, ¿sí? Estamos aquí está el inverso multiplicativo, ¿sí? Como unidad adecuada. Entonces, esto es 1, y acá te queda 7 cuartos. Se van como invirtiendo los números. Te das cuenta, se invierten. Lo que era numerador pasa a denominador conforme van bajando ¿sí? Las líneas de división, las escaleritas, como dicen los chamacos, ¿verdad? Mira, aquí está, 7 cuartos. Igual no están completos los cocientes, no nos queda, aún no llegamos a una expresión entera, ¿sí? Seguimos. Entonces te queda 7 cuartos, ¿sí? Esta expresión, al dividirlo te queda un entero, la división 7 entre 4, un entero y sobran 3 cuartos, ¿sí? El mismo caso, un entero más 3 cuartos, entonces
Como no está completo el cociente, volvemos a hacer el inverso multiplicativo como unidad adecuada. Le agregamos como unidad adecuada. Ahí está. ¿Sí? Ya sabemos que aquí es 1 y aquí te va a dar 4 tercios, pero ya haciendo la operación, ¿verdad? 4 tercios al hacer la división es un entero más un tercio. ¿Sí? Entonces hay que hallar el último residuo distinto de 0, que es el máximo común divisor. Entonces seguimos. Entonces ya tenemos 3, 5, 1, 1, ¿sí? Y ahora vamos en este término, ¿sí? Aquí tenemos, te queda un tercio, ¿sí? Para reducirlo a la unidad, ¿sí? Te queda 3 sobre 1, ¿sí? Entonces su inverso multiplicativo, perdón, se le agrega su inverso multiplicativo como unidad adecuada. A ver, aquí está, a ver, como unidad adecuada, ahí está. Al multiplicarse, pues aquí va a ser 1, no me preocupo. Esta multiplicación es 1. Y aquí va a ser 3. 3 entre 1, pues es 3. Hasta aquí termina el proceso porque ya no sobran residuos. ¿Sí? Ya no sobran residuos. Aquí llegamos a una expresión entera. Hasta aquí está definido, pero fíjate, cuántas expresiones continuas de la fracción hay. ¿Sí? Por lo tanto, 124/39 es 3 enteros, ¿sí? Más el 124/39 es 3 enteros, más el continuo del denominador de 5 más 1 más 1 más 3 enteros de la fracción. Sí, sí, lo vamos captando, compañeros. Bueno, aquí incluso pues, como lo esta cosa que tan fea que su fecha que dice que 3 para abajo para 5 y no, así el continuo, así con propiedad. Bien, entonces el siguiente, vamos por primeras reducidas, ¿sí? Vamos a ver a qué nos referimos con las primeras reducidas, ¿sí? A la fracción ordinaria equivalente a una parte de la fracción continua comprendida entre el primer cociente incompleto y cada uno de los demás cocientes incompletos, se le llama fracción reducida o equivalente. ¿Sí? Esta convergencia, ¿a qué nos referimos con convergencia? Es a qué resultado más simple llegamos, o sea, a qué fracción impropia. En este caso de continuo, lo que queremos es encontrar una impropia, esa sería la convergencia. Entonces, a esta convergencia, cuando se desarrolla a partir de los primeros términos enteros del numerador, se llaman las primeras reducidas. Es lo que les había comentado al inicio del video. Es una cuestión de orden, ¿verdad? Lo que está a tu mano izquierda, lo primero pues son los primeros términos de las primeras y las primeras reducidas. ¿Sí? Bien. En este método, los cocientes de la primera y segunda, lo subrayé aquí, ¿sí? Porque nos va a ser útil este resultado. Las primera y segunda fracciones están completas y se encuentran con la operación de suma, cuyo resultado será una fracción impropia. Bien. Pero aquí viene lo bueno. A partir de la tercera fracción, de las primeras reducidas, se utiliza una fracción generatriz. Vamos a ver cómo se construye esta generatriz, ¿sí? Las reducidas se forman multiplicando el valor entero del denominador continuo de la fracción, ¿sí? Por los términos de la fracción anterior. Al numerador de esta fracción se le suma el numerador de la reducida anteprecedente. Aquí tenemos dos palabras claves también. Es la anterior y la anteprecedente. Ahorita vemos a qué nos referimos con esta expresión. Y al denominador, la reducida del denominador anteprecedente. Quizás parezca, ¿cómo explicarles?
palabras rimbombantes, ¿no? Como que el Bernabé le pegó a Mochilango y le dio Burundangue. No, 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 nada de eso. Ahorita vamos a hacerlo con un pequeño bosquejo, ¿verdad? Numérico, ¿sí? Y para darle claridad a esto que nos quiere decir. A veces es el problema con los niños que le escriben y ahora que mejor muestran un ejemplo. Bueno, mira, aquí tenemos esta expresión continua, ¿sí? Esta es un entero, no diga, ay, es el número, el logaritmo, no, 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 todos son enteros, estamos por hecho que son enteros. La A, la B, la C y la D son números enteros y todos son distintos de esos, ¿sale? Bueno, nos dice la teoría que la primera y segunda fracción están completas, vamos a checar, efectivamente, porque este es un entero y se puede expresar como A sobre 1. Esta es la primera expresión de las reducidas, el primer término de reducido, de las primeras reducidas. Bueno. Y la segunda están definidas, porque acuérdate, es el cociente de dos enteros, una fracción. Este es un entero y el otro es un entero. ¿Sí? ¿Sí? Estamos dando por hecho que son enteros. Entonces, estos dos están definidos y se pueden resolver por una suma de fracciones, por una suma de razonables. Entonces, acuérdate, vamos acá. Ya tenemos el primer término y el segundo término de la reducida. Entonces, se hace la suma. Acuérdate que se suman si tienen el mismo denominador. Si no lo tienen, se le agrega el expansor adecuado, la unidad adecuada, y aquí te queda A, le multiplicas la unidad que es la adecuada, que es B sobre B, se multiplican directo y te queda AB más 1 sobre B. ¿Sí? Aquí viene lo interesante, el tercer término. Estamos aquí, pero aquí sí no está definido. ¿Sí? No está definida la expresión porque le acompañan los demás términos. Este con este, no está solo. Este no está solo, este le acompañan todos estos de acá. ¿Sí? No está definida la expresión aquí. ¿Sí? Porque el signo de igualdad empieza aquí. Aquí empieza la solución. Ahí. No en esta parte de abajo. Entonces, los cocientes no están completos. ¿Sí? No están completos. Aquí, ¿por qué es posible? ¿Por qué? Porque el signo de la igualdad está aquí. Aquí es la operación, ¿sí? De la fracción. Este es la magnitud. Aquí es a donde tenemos que situar, sería la palabra. A donde tenemos que situar al numerador y al denominador, no más abajo de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? ¿Sí? El tercer término, que ese, ¿sí? Es parte el parte del cociente incompleto, es el primer término de los cocientes incompletos. En el tercer término es la primera cantidad de los cocientes incompletos. Entonces es lo primero que se va a reducir. ¿Cómo? Ponemos el resultado anterior de la primera y segunda, que es AB más 1, A multiplicado por B más 1, entre B, y tanto al numerador como al denominador se le multiplica, ¿sí? el término de los cocientes incompletos. El primer término, que es C, ¿sí? Y se le suma, este es el anterior, ¿sí? Y este es el anteprecedente, uno antes del anterior. Eso nos quiere decir, se le suma, ¿sí? Tal como está, ¿sí? El A va arriba, el A va, este valor A, este número A, vamos a decir, se suma y va en el lado de los numeradores. Y abajo, el 1 va en el lado de los denominadores. Ese es el tercer término. Y aquí ya la iteración continúa, constante, así se repite. Nada más los cambios son en el primer y segundo término. Y ahí ya empieza esta fracción generatriz. ¿Sí? Vamos a ver en el cuarto término y sucesivamente. El cuarto término está acá en C. En C, ¿verdad? Es C. A ver, en D, perdón, ya estamos acá. D, es C, D. Bueno, es D.
En D te queda, ¿sí? El anterior, que es 1 que multiplica, es esta expresión de aquí. Aquí está, mira. Aquí está, aquí está. Aquí les pusimos corchetes. Se multiplica, ¿sí? El primer término de los cocientes incompletos. Pues tomando de izquierda a derecha, se toma eso, es el primero, segundo, tercero, ese es el orden que lleva. Tanto el numerador como el denominador se multiplican, como este es el término de la fracción, se multiplica ambos y se le suman, ¿sí? Una anterior de la anterior, la anteprecedente. ¿Cuál es la anteprecedente? Es esta de aquí, ¿sí? Y así se repite el proceso de lo que es la fracción generatriz de las primeras reducidas. Vamos a poner un ejemplo y volvemos, van a decir, oye, nada más te gusta esa cifra. Bueno, no es que me guste, lo que pasa es que para ver que, sí, cuadra, es lo mismo, sí, es lo demás lo que nos trata de demostrar son las formas en que uno puede resolver, ¿no? La variedad de herramientas. Yo creo que la idea de estas notas es mostrarte las herramientas que tienen las matemáticas en cuanto al tema de los números racionales, ¿no? Mira, volvemos a tener este número. ¿Sí? Haz de cuenta que no sabemos qué es 124,39. No sabemos ni quién es este cuate. Diría, bueno, igual, tu mano izquierda, si estás viendo este video, tu mano izquierda empieza de este lado con el 3, ¿verdad? Entonces, este es tu primer término de las primeras reducidas. Y el segundo término es 5. Y están definidos. ¿Por qué? Porque están, ¿sí? Donde se va a definir la expresión impropia. Aquí está, ¿sale? Entonces, se hace la suma. Es 3 entre 1 más 1 entre 5. Estos son enteros, fíjate. Entonces, ya sabemos cómo es la suma de racionales. ¿Esto es cuánto? 3 enteros es igual a 15 quintos. Y aquí tú tienes un quinto. ¿Cuánto es? 16 quintos, ¿sale? Bueno, ya los tengo listos. Ahora vamos al tercer término. Al tercer término. El tercer término, ¿sí? El tercer término nos dice, ¿sí? Se toma el primer término de los cocientes incompletos, ¿sí? El siguiente, en este caso, el tercer término de las primeras reducidas es 1. Es 1. Entonces, tú tienes aquí 16 quintos. Aquí está, mira, aquí está el 16. Lo voy a marcar. Aquí está el 16. ¿Sí? Espero que no se estén perdiendo, me vayan siguiendo. 16 quintos. Este 1 es este 1 va a multiplicar al numerador y al denominador, ¿sí? Y a esta expresión se le va a sumar, ¿sí? el antecedente, el anteprecedente, el 1 antes del anterior. Vaya, para que se entienda así. ¿Qué es cuál? 3 sobre 1. Aquí está. Entonces, arriba se expone el 3, debajo el 1. Y esto es 16 por 1 más 3 es 19. Y 5 por 1 más 1 es 6, ¿verdad? Vamos al cuarto término. En el cuarto término nos encontramos aquí, ¿sí? Aquí, que es, acuérdate, esta expresión es 19 sextos. 19 sextos, ahí está, el 19, ¿sí? Y acá el 6 de los sextos. El 6 de los sextos. Se multiplica el primer término, ¿sí? El primer término, ¿sí? De los cocientes incompletos, ¿sí? Tanto el numerador por el denominador, 19 por 1, y se le suma, ¿sí? El anteprecedente, aquí está. ¿Cuál es el anteprecedente? Este es el anterior y este es el 1 antes del anterior. El anteprecedente se le suman los 16 quintos, pero se suman como términos independientes, es decir, en el numerador le sumo el 16 y abajo le sumo el 5.
Y esto te da, vamos a hacer 19 por 1, pues es 19, y le sumo 6, ¿sí? Nos da 35, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cómo lo saco? Bueno, haz de cuenta que este es el 19 y esto lo separo. Voy a deconstruir la cifra. Este tiene las unidades, el otro tiene el 10, pues el 1 pues tiene las decenas, el 10. Al 19 le sumo 10, son 29, ¿sí? Al 29 le agrego un número y ese al 6, ese número se lo quito, da un 5, entonces el 29 le sumo 1 es 30 más 5 para llegar al 6, pues son 35. Y te digo, no es, tú tienes que buscar un modo en que se te haga fácil hacer las cuentas. Hacer eso ayuda mucho. Reconstruye la cifra, separa la suma simple, eso ayuda muchísimo, ¿vale? ¿Sí? Si yo te lo dije desde el primer video, te lo aconsejo, a donde vayas, haz eso. No necesitas, ¿cómo explicarte? Memorizar tablas, la tabla del 1000, la tabla del 143.70, no, por Dios, no. Sí, esto es, dirían, esto no es para amargarse la existencia, mis chavos, esto es de maña, de agarrarle la práctica, de agarrarle la técnica, ¿ya? Bien. 6 por 1 más 5, pues es 11. Entonces, aquí tienes 35 onceavos. Y vamos al quinto término, ¿sí? El quinto término, aquí tú tienes el quinto término, pues es este. Es este. Ya ando buscando arriba. Bueno, es el 3. Aquí ya está definida la expresión y aquí va a terminar la iteración. Es el 3 porque es un entero, ¿sí? Entonces acuérdate que es el término siguiente, el primer término siguiente de las primeras reducidas. Entonces es 35 por 3 y 11 por 3. Este 35, 11, aquí lo tienes, por 3, ¿sí? Y se le suma el anteprecedente. ¿Cuál fue? El 1 antes del anterior, pues es el tercer término, que es el 19 y el 6. Entonces, 35 por 3, vamos a ver, 30 por 3, 90 y 5 por 3, 15, ¿verdad? Entonces son 105 y le sumo 19, pues haz de cuenta que le sumo primero el 10, 115, ¿sí? Y luego le sumo el 9, a 115 le sumo 9, pues es 124, ¿sí? Y aquí es 11 por 3, 33. Y le sumo el 6, pues es 39. Y mira qué bonito, pues ya la hicimos, ya salió. Es el mismo resultado que si lo hubieras hecho a pico y pala, ¿sí? Acá como, a ver, como en esta, mira, ¿sí? Aquí está, aquí es el método, vamos a decir, formal, el método que vamos a ir reduciendo desde abajo, agarramos las cifras y las vamos. Hay un método a partir de les comento, que se llama por últimas reducidas. Y haces lo mismo exactamente, nada más que de una manera abreviada, ¿sí? Hay que aquí ordenar bien los términos e identificar qué se hace, ¿sí? Vamos a hacer esto mismo, pero con las últimas reducidas. Bien. Aquí nos quedamos. Eso es todo. Bueno. A ver, mis chavos. Por últimas reducidas. Bueno, pues viene siendo la forma abreviada de reducir por operaciones elementales, números racionales, por suma y multiplicación. ¿Sí? Bien. El objetivo consiste en agrupar a partir del último cociente expresiones de valor ascendente, de menor a mayor. Dice. Y en cada iteración intercambiar posiciones de términos. Es decir, lo que es numerador pasa a convertirse en denominador y viceversa. El método concluye lógicamente cuando se obtiene la expresión de cocientes completas. Cuando la expresión, como te dije, por definición, es la división de dos enteros, ¿sí? El cociente de dos números enteros, ¿sí? Entonces, aquí está. Vamos a hacer un esquema, ¿verdad? Para que quede entendible la teoría, el teórico de este tema. Mira,
pues tienes la misma expresión que la anterior, pero ya no vamos a empezar, te digo, es una cuestión de orden, vamos a empezar de aquí. Estas son las últimas, ¿sí? Y estas las primeras, ¿sí? Bien. Bueno, pues continuando por el método de por últimas reducidas, ¿sí? Acuérdate, hasta a tu mano derecha están las últimas de la continua. Bueno, lo que se hace en este método es, se toma la última expresión, el numerador y el denominador, que este es 1 sobre este e, que es un entero, no es el número e del cálculo infinitesimal, es un número entero, ¿sale? Entonces se agarra este grupo, ¿sí? Esta pareja, y la D que está en las últimas, ¿sí? El primer término de las últimas, se le multiplica esta expresión que es e porque es el denominador y se le suma la unidad del denominador. Entonces, d por e más 1 implica que es la fracción d por e más 1 sobre el denominador que es e. Ahora seguimos el segundo término y sucesivamente así va a ser. Bueno, ahora se intercambian. Como este es mayor el numerador que el denominador, entonces intercambio los términos y este va primero la e y le sigue la d por e más 1. Significa que este ocupa el lugar del numerador y este va a ser el nuevo denominador. ¿Sí? Ahora estamos posicionados aquí en esta expresión continua. ¿Sí? A esta c le multiplico el valor del denominador, que es este. ¿Sí? Y le sumo, ¿sí? El valor que queda aquí. ¿Sí? El valor que queda aquí como el numerador del denominador, vaya. Entonces, valga la redundancia, es c por d más e, por de, perdón, más 1, más e. Y esto entre el denominador. Esto implica, el término, esta flechita, implica es que esta operación es parte de un elemento, está contenido en un elemento. Entonces, ¿qué es la fracción? Y sucesivamente en la siguiente se van a intercambiar. Este va a ser el numerador, este va a ser el denominador y este el numerador. Mira, para no complicarnos, vamos a mostrar como ejemplo la misma expresión. Aquí tienes esta expresión continua, ¿sí? Y empezamos con el primer término de las últimas, que es este. El primer término de las últimas es 1/3. Lo pongo aquí, lo indico sobre estas llavecitas. ¿Sí? 1/3. Eso implica que el 1 que ocupa las unidades de las últimas, ¿sí? El entero de las últimas, le multiplico el denominador, este de aquí. Este de aquí sale por 3 más 1. ¿Este 1 de dónde sale? Es este 1 de aquí. Este 1, ¿sí? El 1 de los tercios. Entonces nos da 4. Esto implica que esta suma es parte de la fracción 4/3. Ahora, la cambio de impropia a ordinaria. Entonces intercambio los términos. Este 3 va primero y sigue el 4. Se vuelve 3/4. Ahora estoy aquí, en esta unidad, este entero. Esto implica, ¿sí? Que al entero que suma esa parte de la división continua, le multiplico el 4 del denominador y le sumo el 3, ¿sí? El 3 como numerador de la misma expresión. Entonces esto nos da 7 cuartos. En el tercer y cuarta iteración, el tercer y cuarto término, intercambio. Ahora el 4 se convierte en el numerador y el denominador es 7, siempre en forma ascendente. Y aquí que tengo, estamos aquí, esto implica que el 5, que es la unidad entera de esa parte de la fracción continua,
le multiplico, ¿sí? el denominador, que es 7, y le sumo el numerador, ¿sí? Y nos da 39, que es el valor del numerador de esta fracción, 39 séptimos. En el siguiente y última iteración, ¿verdad? Es los intercambio. Ahora, el 7 es el numerador, el denominador es 39. Siempre van ahí, acuérdate, en forma ascendente, ¿sí? Y esto implica que al 3 le multiplico el 39, puesto que es el denominador de esa expresión, y le sumo el 7. Y esto da, acuérdate, por resultados que vimos anteriormente, 39 por 7 es 124. 124, 39 avos, ¿sí? Bien, entonces eso es todo. 39, perdón, 39 por 3, ¿verdad? 39 por 3 más 7 es 124, es una bobería, ¿sí? Y lo volvemos a repetir, pues el 3 por 30, 90 y 3 por 9, 27, 117, 110, esto vale 117, 117 y le sumo 7, pues 124. Bien, mira, para finalizar con el tema de hoy, queremos mostrar algunos datos de interés respecto a las fracciones continuas. Los seguidores de la teoría de Pitágoras aproximaban las raíces inexactas o números racionales mediante fracciones continuas. Otro dato histórico: en 1527 Bombelli aproximó las raíces cuadradas por medio de fracciones continuas. El otro, Cataldi, otro matemático, estos son italianos, ¿verdad? Cataldi en 1613 las estudió y en 1658 Brouncker desarrolló el valor de 4pi en una fracción continua infinita, ¿sí? Y lo más cercano aquí es Euler. Euler en 1837 realizó el primer estudio sistemático sobre las raíces cuadradas inexactas. Llegamos aquí al 2022 y seguimos estudiando. Bueno, mira, pues Pues bien, concluimos el tema de hoy, de este video. Espero te haya gustado. Queremos agradecer a nuestro compañero y suscriptor José Abraham Bautista Riquet por proporcionarnos estas notas de aritmética. Es un curso que se tomó en parecer primero de secundaria. Están muy interesantes. Le damos, Pepe, muchísimas gracias por prestarnos estas notas, darnos la oportunidad de interpretarlas y compartirlas, pues con todos los compañeros, porque pues la mayor riqueza es el conocimiento. Bueno, les agradezco, sigan invitando más amigos y suscríbanse a nuestro canal. Bien, vaya, hasta la próxima.